Muy bien, hermanos, ahí estamos ubicando nuestra lección de escuela sabática. Muy bien, hermanos, estamos en la lección número 12 de este segundo trimestre de este año 2023, lección 12. Una lección más y termina esta lección, ¿no? De este trimestre. Hemos estudiado este tema, ¿no? Estamos estudiando el tema de los últimos mensajes que se tiene que, se está dando, hermanos, ¿no? A todo el mundo se está dando estos mensajes, los últimos mensajes de los tres ángeles, justamente en este trimestre se está dando a todo este mundo, Padre, y tú has permitido que sea así porque sabemos que tu venida está cercana, Padre. Gracias, Padre, que también podamos nosotros, Señor, pues, ¿no? O hermanos, podamos nosotros, cumplir, ¿no? Nuestra responsabilidad. Bueno, jueves 15 de junio, hermanos, jueves 15 de junio, la lección titula, ahí está, hermanos, a ver, pueden ver en la pantalla, hermanos, y dar cuál es el título de la lección para esta mañana. La prueba del sábado. Gracias, ¿no? Gracias, hermana. La prueba del sábado, ¿no? La prueba del sábado, hermanos. Entonces, si hay algún comentario respecto a este título, hermanos, ¿qué es lo que van entendiendo? La lección de esta mañana, a través del título, ¿qué es lo que vamos a ver, hermanos? La prueba del sábado. Tal vez yo haría una pregunta, hermano, hermana, si pudieras brevemente indicar, ¿no? Respecto a las pruebas que pasas, ¿no? Para guardar el sábado, ¿no? A alguna prueba te vino, hermano, hermana, y tú perseveras adelante, ¿no? ¿Alguien quiere contar algo respecto a Eh, pruebas en el día Hermano sábado? Justo, Sí, hermana Mónica. eh, bueno, nuestra experiencia como familia, la verdad es que mi marido por causa del sábado estuvo mucho tiempo sin trabajo. eh, y claramente cada trabajo y cada oportunidad que se presentaba era con respecto al sábado. Pero si bien es cierto, hubieron muchos momentos complicados económicamente, el Señor siempre nos cuidó, siempre nos guardó en ese sentido de que no nos faltara nada. O sea, la promesa de Dios se cumple cuando dice de que sus hijos no mendigarán ni agua ni pan. Eh, Así que eso, hay que ser firmes en nuestras convicciones, en nuestros principios. El enemigo nos pone trampas para que dudemos, para que nos desanimemos, pero hay que confiar en Dios porque Él tiene promesas hermosas para sus hijos que le obedecen. Gracias, hermana, por su testimonio. Sí, pues no, Dios no desampara a sus hijos fieles, ¿no? Y alguien más quiere contar algún testimonio respecto a las pruebas que vienen, ¿no? Por guardar el día sábado. Buenos días, hermanos. Hermano Celso, buenos días. A Cuéntenos, grandes, a sí, grandes brevemente, rasgos. brevemente, brevemente. Hermano, estoy en Cusco porque yo he dejado el trabajo, la casa en Ciudad de Lima y por eso estoy acá. Ha sido una prueba tremenda para mí y por el sábado he dejado el trabajo todo, hermano. Gracias, hermano. Y acá en eventos del tiempo final, página 175, dice, hermano. El mensaje de la verdad del sábado debe ser proclamado a voz en cuello, como lo dice el capítulo 58 de Isaías, hermano. Algo más todavía, hermano. Del mismo libro, página 377, dice, el sábado es la prueba para este tiempo. Algo más del mismo libro dice lo siguiente, hermano, mensajes selectos ya. Y Maranata también 209 dice, los justos vivos
recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. Eso es, hermano. Así que hay que tener presente estos párrafos que está diciendo Espíritu de Profecía también. Gracias, hermanos. Muy bien, hermanos. Pues sí, como dicen nuestros hermanos Celso, nuestra hermana Mónica también, ¿no? El obedecer a Dios, el guardar el día sábado y todos sus mandamientos del Señor, pues eso, como dice Dios también, eso es inteligencia, eso es sabiduría. Y Dios nunca, jamás desampara a uno de sus hijos, que es fiel, ¿no? Guardando su palabra, sobre todo el sábado, a veces uno tiene que dejar trabajo y muchas cosas, pero siempre Dios provee, como dice, ¿no? El salmista inspirado por Dios, joven he sido, y de igual manera yo puedo repetir, y he envejecido, dice, ¿no? Pero nunca, jamás he visto un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Eso yo también lo puedo decir personalmente, ¿no? Y he vivido muchos años, ¿no? Como ahí hijo de Dios, ¿no? Pero nunca he visto que un justo, un obediente, una persona que guarde sábado, que devuelva su libro, que obedezca todo lo que dice Dios, que haya sido desamparado, Amén. ¿no? Jamás, jamás, ¿no? No se puede ver eso, que alguien sea desamparado por guardar el sábado, por ser fiel en todo, ¿no? En todo. Muy bien, ese es, bueno, un testimonio que creo que todos podríamos dar seguramente, ¿no? Bueno, ahí está, la prueba del sábado, pero ¿de qué prueba ahora vamos a hablar, hermanos? ¿No? De la prueba del sábado, bueno, debe ser la misma cosa que estamos mencionando en los testimonios. Eh, Vamos a ver, aquí hay una figura, hermanos, que he puesto, no sé si logran ver, hermanos, a ver, ahí está. Eh, a ver, algún comentario respecto, aquí he puesto esta figura, he encontrado en el internet, el sello de Dios, dice ahí, ¿no es cierto, hermanos? El sello de Dios. ¿Algún comentario? A ver, ¿qué dicen, hermanos? Bueno, a ver, participen, hermanos. ¿Alguien quiere participar? Bueno, vamos a entonces continuar, hermanos, ¿ya? En esta figura vemos ahí, dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y por una parte hay allí un texto bíblico, Deuteronomios 11:18, y también hay en el Nuevo Testamento un texto, no, debe ser claro, está en el Antiguo Testamento, ¿no? Proverbios 7, 2 y 3, debe ser así. Y en el otro lado está ahí, no hermanos, Éxodo 28 al 11. A ver, vamos a entonces ubicarnos ahí en el texto de Deuteronomio 11:18 para comprobar esta figura que está ahí. No hay dos Ajá, tablas hermano Justo, lo que frente está acá, lo que corazón. estamos acá, mostrar bíblicamente, ¿no? Acá no hay donde dice nada, ¿no? Es para mostrar para afirmar lo que dice del sello de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Eso es lo que vamos a aclarar seguro esta mañana, hermano. Muy bien. Gracias, hermano Raúl, ¿no? Hermanos, es importante que mostremos, o sea, que la Biblia hable, ¿no? Y lo que dice Dios, pues, es para todos, ¿no? Todo ser humano en esta tierra
esto es, ¿cómo diríamos? A ver, nadie puede oponerse a lo que dice Dios, ¿no? Oh, claro que uno se puede oponer y todo ello, pero eso no hace nada, ¿no? El que se hace daño es la persona que se opone, que contradice a Dios, ¿no? A lo largo de mi vida he visto gente que ha querido oponerse a Dios, luchar a Dios, pero al final de cuentas, la persona es humana como nosotros, pues, ¿no? Eh, y ahora está en el polvo de la tierra, ¿no? Está, descansa. El hombre somos así. ¿Qué podemos luchar contra Dios, hermanos? Eso quería recalcar, hermanos. Es importantísimo de que de partida para todo ser humano y para todo hermano y hermana, ¿no? Y también invitados que están en la sala, que de partida la Biblia es la palabra de Dios. Si hay alguien de los hermanos de repente que puedan estar en esta sala o invitado, que no reconoce que la Biblia es palabra de Dios, pues no se puede dar ni un paso en adelante, ¿no? Es en vano lo que se puede estudiar, porque si alguien va a cuestionar o sea, que la Biblia es palabra de Dios, entonces no tendría una base, una fuente de donde agarrarse, no habría, ¿no? No habría. Entonces, de partida, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, es la base, ¿no? Eh, Esto es importantísimo, hermanos, ¿ah? Es importantísimo, porque al hablar de este tema, hermanos, acerca del sábado y del domingo, la marca de la bestia, uno se puede, estando en cualquier grupo religioso, uno se puede molestar, ¿no? No solamente respecto al sábado y domingo, sino de cualquier otro tema también, ¿no? Pero si uno considera la Biblia como la palabra de Dios, y es la única fuente, bueno, una de las fuentes, ¿no? Y la más importante, ¿no? Para conocer la verdad, aparte de este libro de la naturaleza, que ahí también hay leyes que Dios ha dispuesto y que nos muestra que Dios es el creador, ¿no? Entonces, la Biblia, hermanos, pues es importantísima. Sin la Biblia estaríamos desprotegidos. Escondida la Biblia, a lo largo de la existencia del ser humano en esta tierra, pues ha habido una serie de desgracias, el hombre se ha arruinado, tantas cosas que hemos visto desde Adán y Eva hasta nuestros días, hermanos. Entonces, esto es porque la Biblia se ha escondido, ¿no? Y cualquier persona o hermano de cualquier religión que sea o grupo religioso, ¿no? Eh, Cristiano sobre todo, ¿no? Si no considera, no mira la Biblia, no lee la Biblia, se va a guiar solamente de sentimientos, ¿no? Eh, no estaríamos mal, estaríamos completamente perdidos porque el diablo es ahí cuando se aprovecha, pues por eso ahí me imagino esa disensión, o sea, no hay esa unidad, ¿no? Y tampoco jamás podría haber pues unidad, ni siquiera dentro de la iglesia adventista, si los hermanos cuestionan, o sea, no aceptan lo que dice la Biblia, ¿no? Ahí va a haber desunión, desunión. La única forma, ¿no? De estar bien y llegar a un buen puerto, ¿no? Y estar preparados para la segunda venida es que se ajuste nuestra vida de acuerdo a su palabra, a lo que dice la Biblia. Creo que esa parte es importante, hermanos, por eso, como dice Raúl, hay que mostrar los textos bíblicos, ¿no? ¿Qué nos está diciéndonos Dios, no? Eso es importante, ¿no? Porque nuestras opiniones puedan estar ajustados a lo que dice la palabra de Dios, o no también, pues, pero para que se acepte o se rechace alguna opinión, entonces estaría en base, ¿no? A que yo tenga el conocimiento de la Biblia, ¿no? Si alguien dice alguna cosa y veo que está ajustado a la Biblia, pues digo, claro, es cierto. Pero si lo que dice alguien no está ajustado a lo que dice la Biblia, diría, pues no me parece correcto porque no está ajustado a lo que dice la palabra de Dios. Y así es, hermanos, pues, ¿no? Entonces,
Esa partecita es importante, hermanos, respecto a este tema, ¿no? A este tema del sello de Dios y de la marca de la bestia, sobre todo, ¿no? Ver lo que dice la Biblia. Muy bien, entonces aquí vamos a ver la Biblia. Voy a agrandar aquí esto, las letras, así. Ahí está, hermanos. Ahí está el texto bíblico. A ver si está listo para marcarlo. A ver, hermanos. Se ve, hermanos, a ver en la pantalla, aquí, ahí está. Dice Deuteronomio 11:18, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. A ver, hermanos, ¿qué entienden? ¿Qué nos está diciéndonos Dios aquí, hermanos? ¿O alguna pregunta? Por tanto, dice, ¿no? Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Ahí está claro, hermanos, ¿no es cierto? Entonces, que las palabras de Dios deben estar en nuestro corazón y en nuestra alma. ¿Qué se entiende con esto, hermanos? A ver, Dios está diciéndonos, en base a su palabra, dice ahí, pondréis mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma. Y, dice ahí, ¿no? Las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. ¿Qué entienden, hermanos? Hermano justo. Sí, hermana. Bueno, a mí me trae claramente a la memoria, ¿cierto? Lo que dice el versículo de la marca de la bestia, hacer que la ponen en la frente y en los ojos, en la mano. Aquí también habla de una señal en nuestra mano y en los frontales entre nuestros ojos, ahí en nuestra frente. Eh, Claramente habla del sello de Dios, ¿cierto? De la señal que Dios pone en nuestra mente y para hacer. Eh, de repente nos ponemos a pensar dónde dice, dónde habla de que el sábado es el sello de Dios. A lo mejor literalmente no lo dice, pero habla de que nosotros debemos guardar todos sus mandamientos, porque si faltamos en uno solo, ya estamos cometiendo pecados, o sea, ya hemos fallado en todos. Y uno de los mandamientos que ha sido echado por tierra en este tiempo ha sido el sábado. Entonces, es principalmente ese día la señal, ¿cierto? Que tenemos nosotros, porque no solamente porque ha sido echado por tierra un mandamiento, sino que ese mandamiento en especial nos habla y nos manifiesta quién es nuestro creador, a quién es, a quién debemos adorar. Muy bien, hermana Mónica, ¿no? Pero aquí, hermanos, en el texto bíblico está hablando de señal, ¿no? Ahí, aquí está hablando, ¿no? De señal. Ahí, no sé si logran ver allí, hermanos, esa palabrita ahí dice señal. Dice, y la ataréis como señal, dice, ataréis como señal. ¿Qué se entiende ahí? Porque aquí está la palabra señal, ¿no? Está hablando de los mandamientos de Dios, hermanos. Por tanto, pondréis estas mis palabras, o sea, de los mandamientos que Dios da, Ahora, hermano, la corazón vuestro. la pregunta inmediata sería, ¿qué significa el señal? Entonces nos lleva a otro versículo donde dice, mis sábados serán por señal entre yo y ustedes, ¿no? Así dice la palabra de Dios. Entonces, no hay mucho que discutir al asunto, ¿no? Claro, solamente que quede reforzado, ¿no? Aquí con la palabra de Dios, todo lo que se dice, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? O sea, lo que yo entiendo acá en dos aspectos, ¿no? Uno en forma figurada y otro en forma literal, ¿no? Mm. Entonces yo entiendo acá Pero cuando dice, y las, El pueblo de Israel no llevaban, pues, el Antiguo Testamento estaba ahí con la arca, ¿no? A la vista. En la arca
y el poder de Dios estaba en el arca, ¿no? Y eso así sentían ellos, ¿no? Sentían ellos que el arca era el poder de Dios. Pero ahora acá nos está diciendo en el corazón, en vuestra alma. Entonces, ¿quién nos está diciendo? Es personal, ¿no? Acá ya es personal. Yo ahora debo preguntarme dónde está el sello de Dios en mí. ¿Está o no está? Tengo que reflexionar ante esto, ¿no? Así es, hermano Raúl. Hermanos, yo lo que entiendo acá cuando dice, y las ataréis como señal en vuestras manos y serán frontales, dicen vuestros ojos. Alguna vez he visto unas figuras donde los israelitas tenían atado pues en su mano, o sea, una señal, ¿no? De que les hacía recordar que las leyes debía estar en su corazón y en su alma, ¿no? Por otra parte, hermanos, en forma figurada, vuestras manos está referido pues a que la obra que uno hace con la mano, o la mano es un símbolo de trabajo, entonces pues en las actividades que uno hace debía poner en obra pues no los mandamientos de Dios, o sea, vivir en base a esos principios, ¿no? Los mandamientos de Dios. Y cuando habla, serán por frontales entre vuestros ojos, pues sí, se puede entender también esto como que una persona lo ha entendido así, literalmente y también figuradamente, ¿no? Y más que todo, ¿no? El nuevo pacto está puesto que la ley de Dios dice, a través del Espíritu Santo, Dios dice, voy a grabar en vuestro corazón, en vuestra mente, en mis leyes. Dice, ese es el nuevo pacto, porque el antiguo pacto habla acerca de que estaba la ley de Dios en dos tablas de piedra, ¿no? Y había el pacto con la ley de Dios, pero estaban escritas en dos tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto habla de que yo voy a escribir, dice a través del Espíritu Santo, dice Dios, en tu corazón, en tu mente voy a escribir mis leyes. O sea, ¿dónde debe estar? En el corazón. Como dice aquí, y pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán frontales, dice, ¿no? Entre vuestros ojos. He visto algunas figuras, ¿no? Que hay israelitas que parecen en su cabeza como una vincha, se ponen como una cajita, creo, donde es un símbolo de que ahí está en su cabeza. Exteriormente lo ponen, ¿ah? Bueno, más que todo, hermanos, yo pienso de que el Señor Jesús aclara este asunto cuando dice, ¿no? Cuando tú vas a orar, pues anda a tu casa, enciérrate en tu cuarto, cierra tu puerta para que nadie te escuche, nadie te vea, y ahí ponte de rodillas y ora a tu Señor que te ve en los secretos, dicen. Ora al Señor, ¿no? No tanto de que seamos como el fariseo que entra al templo parado, levantando la mano, orando, y uno justificándose, Señor, yo que guardo el sábado, que ayuno, que doy mi diezmo, que esto, aquello, para que escuche la gente. No, el Señor dice, no, eso no, no hagas eso, ¿no? Pues más que todo, hermanos, si hay una señal exterior, será pues personalmente para que uno recuerde que estamos viviendo bajo los principios de Dios, pero debería estar los mandamientos de Dios grabados por el Espíritu Santo, hermanos, en el corazón, en el alma, como dice ahí, ¿no? Y por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán como frontales en vuestros ojos. Comentarios, preguntas, hermanos. Lo importante aquí ahorita es las preguntas porque de esto depende, hermanos, ¿no? De esto depende todo lo que hemos estudiado en este Hermano trimestre. Justo, Sí, hermano Marcelín. buenos días con todos. Me Bien. parece que el versículo que leyó anteriormente nos recuerda a Proverbios cuando dice, ¿no? Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuera viejo no se apartará de ella, dice, ¿no? Entonces los israelitas se le enseñó que deben hablarles estando en el camino, al levantarse, al acostarse,
poner como señal en frontales de su casa la ley de Dios. Entonces, todos ellos desde pequeñitos sabían. Eh, hay un testimonio de los nazis cuando persiguieron a los israelitas, ¿no? A sus padres se lo llevaron, quedaron muchos niños estaban desparramados y una institución cristiana los recogió como en una guardería infantil, allí los tenía. Después, eh, aquellos judíos regresaron de otras familias, sabían que estaban algunos niños desparramados en algún lugar, judíos de su nación, ¿no? Y fueron, recogieron muchos niños, pero había un asilo de niños cristianos que no habían entrado. Y uno de ellos le dice, ¿por qué no vamos allí también? Bueno, iremos, fueron. Y era noche, era 11, 12 de la noche. Estaban durmiendo los niños. Entonces, ¿cómo saber si eran judíos los niños o no eran judíos? Entonces había un canto que desde pequeñitos se les cantaba la misma canción a todos los niños y cantaron. Y todos los niños saltaron gritando, papá, mamá, ¿dónde estabas así? Y no eran pues los padres los que buscaban, pero supieron que eran israelitas esos niños. Entonces, cuando de un niño desde pequeñito se aprende, no se olvida. Entonces, toda su vida vive recordando y todo lo que aprendió desde pequeñito. Eso es lo que Dios quiso enseñar a su pueblo y nosotros igualmente debemos caminar reverenciando a Dios con temor y temblor de la palabra de Dios todos los días. Muy bien, gracias, hermano, ¿no? Justamente, hermanos, cuando hablamos del sello de Dios, estamos hablando de este tema, ¿no es cierto? De que cómo eso puede estar grabado el sello de Dios en mi mente, ¿no? Así como Hermano cuenta Justo, Marcelino, disculpa, hermana, ese testimonio, ¿no? De que se ha instruido cuando es pequeño, está en Deuteronomio capítulo 6, esto que dice, no vas a repetir a tu hijo en la mañana, cuando te levantes, vas a repetir mis mandamientos, cuando esté en el camino, les repites mis mandamientos, cuando te vas a acostar, les repites a tus hijos mis mandamientos, vas a poner en tus paredes mis mandamientos, vas a poner en tus puertas mis mandamientos. Entonces, eso es lo que dice Dios, es lo que dice Dios, ¿no? Y entonces, y así queda grabado, pues, ¿no? Los mandamientos de Dios. Ese es el sello de Dios, hermanos. Los sellos de Dios están en los mandamientos de Dios y especialmente, ¿no? El sábado, ¿no? eh, que, bueno, por las características que tiene ese mandamiento, ¿no? Viene a ser un sello realmente, ¿no? Sí, hermana Mónica. hermano Justo, bueno, respecto a lo que estaba comentando antes el hermano Marcelino, era la Shema la que empezó a orar este hombre y los niños la escucharon y supieron inmediatamente de que los estaban buscando y empezaron a llamar a sus padres. La Shema es la que tienen que repetirle todos los días a los hijos, lo que usted estaba comentando ahora también. Gracias, hermano. Era la Shema, una oración, ¿no? Que hicieron que los papás enseñaban a los niños desde pequeñitos, ¿no? Entonces, pues al escuchar esa oración, pues se levantaron y fueron reconocidos. A ellos son los judíos, ¿no? Estos niños son judíos. Bueno, eso tiene que suceder, hermanos, ¿no? O sea, Cristo es el pastor y llama, y cuando uno escucha la voz, ya pues ahí acude rápidamente, ¿no? Porque en su mente, en su corazón está grabado, pues todo, ¿no? Los mandamientos de Dios. Ahora, vamos a ver aquí un ejemplo, hermanos, y hay varios ejemplos, diría varios ejemplos, pero uno de los ejemplos, hermanos, ¿quién era el rey David? ¿Por qué este hombre, el rey David, fue un hombre que tenía un corazón, miren, corazón igualito o similar al corazón de Dios? Se pueden imaginar, hermanos, un hombre que tenga el mismo corazón de Dios. Y Dios mismo dice que este David tiene igualito que mi corazón, ¿no? ¿Por qué dice Dios así de David? ¿Quién era este David?
Y recuerdan que David desde pequeñito también fue instruido por su papá, ¿no? Isaí creo que era, ¿no? En el camino del Señor. Ya desde pequeñito caminaba con Dios. Él mataba a osos, leones, siendo un niño incluso, ¿no? Porque era pastor de ovejas y cuidaba sus ovejitas, pues, ¿no? Entonces, hermanos, pero miren el Salmo 1, lo que dice la experiencia, el testimonio. Si estuviera en este instante David, nos diría, miren, les doy mi testimonio. ¿Cuál es su testimonio de David? Dice, bienaventurado, él llega a esa conclusión, ¿no? Bienaventurado, feliz, ¿quién el varón que no anduvo en consejo de malos? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, ¿cuál era el secreto para no andar, pues, en consejo de malos? ¿Cuál era el secreto para no andar en el camino de los pecadores, hermanos? ¿Cuál es el secreto para no sentar en la silla de escarnecedores, o sea, de ser autoridad y oprimir a la gente, ¿no? Sentarse en esa silla. ¿Cuál era el secreto? Dice aquí, bienaventurado ese varón, sino que dice, miren aquí lo que dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea que para David, su delicia de él era la ley de Dios, su delicia. No sé qué te gusta a ti, cuál es lo más lo delicioso en tu vida, hermano, hermana. Pero para David era la ley de Dios su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Miren la experiencia de David. Él meditaba de día y de noche en la ley de Dios. Por eso es que David tenía su corazón igual que el corazón de Dios, hermanos, de nuestro Creador. Y en esta mañana estaban pidiendo por nuestro carácter. Señor, por favor, mi carácter, mi carácter. Y el secreto está acá, hermanos, ¿no? Meditar día y noche en la ley de Jehová, ¿no? Ese hombre es bienaventurado. ¿Qué más dice, hermanos? Entonces, ¿qué va a suceder con la, qué sucedió con su experiencia también de él, ¿no? Dice aquí, el que medita de día y noche en la ley de Jehová, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahí está, hermanos, el resultado de una vida que medita en la ley de Dios día y noche, ¿no? Como dice Dios, ¿no? Ustedes obedezcan o repitan a sus hijos en la mañana, en el camino, en la noche, mis mandamientos, ¿no? Entonces uno es como árbol plantado junto a las corrientes de la... O sea, da el fruto pues en su tiempo. Todo lo que hace un cristiano que está bajo los principios de Dios, los mandamientos de Dios, va a triunfar sí o sí, hermanos. Su hoja no cae. Y todo lo que hace, todo lo que hace, todo lo que hace prosperará. Hermano, Es justo, palabra de Dios, pero no así los malos dicen. Sí, hermano Raúl. el David o el rey David es el fundador de los judíos, ¿no? ¿Y cómo es que David describe así, ¿no? A Dios. Pero ¿cómo es que ahora sus descendientes no pueden o no aceptan a Jesús, ¿no? Entonces, hermano, así como en mi familia, porque hay familiares que son blandos, sí, ya, muy bien, sí, pero hay familiares, ¿no? Que no, son duros, pues no, no, o sea, a mí me dicen que estoy engañado, ¿no? Estás engañando, estás perdiendo tiempo. No, eso es ya para los últimos fracasados. Entonces, hermano, va a ser así, pues, así. Ahora, da pena de los judíos, ¿no? Mira que tienen toda la luz que han tenido y aún tienen y y son rechazados. Entonces, yo reflexiono, ¿no? ¿Qué tal? Yo tengo toda la luz en mi mano, pero ¿cómo estoy? Pues, ¿no? Realmente está en mi corazón, realmente está en mi alma, impregnado la palabra de Dios. Sí, pues, hermanos, ¿no? Estamos hablando, hermanos, del sello de Dios, ¿no? Del sello de Dios.
Y uno tendrá que pasar, pasamos, pues yo he pasado en mi vida, desde el momento que he conocido a Dios, las pruebas, pues respecto a la observancia del día sábado, ¿no? En todas circunstancias siempre he tenido que enfrentar pruebas. Y ya me es normal que cualquier prueba pueda venir respecto al día sábado. En todo, ¿no? En trabajo, en todas las actividades, siempre, ¿no? Y uno tiene que tomar una, y es un asunto personal también, hermanos, ¿no? No es un asunto, no sé, de forma grupal, sino es personal, corazón. Bueno, miren, hermanos, lo que dice acá, estábamos hablando acá. Sí, es verdad que los judíos se han preocupado mucho de guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Ser minuciosos, ¿no? Incluso han aumentado leyes para guardar los mandamientos de Dios y en especial acerca de la observancia del día sábado, que ahí es donde han prácticamente con sus leyes humanas han cambiado prácticamente, ¿no? El propósito que tiene la observancia del día sábado, ¿no? Que lo han convertido en una carga prácticamente, pero eran muy minuciosos en todo. Entonces, eso era bueno, loable, ¿no? Que ellos estén preocupados así como David. Ahora, pero el asunto es de que el problema de ellos es que no han aceptado a Jesús como pueblo, no lo han aceptado a Jesús. Entonces, sin Jesús, pues todo queda en la nada, pues eso es vano, ¿no? Como decir, esa vida, pues es algo como la hierba, pues que se seca, ¿no? Y no sirve para nada, pues. Bueno, miren lo que dice acá, hermanos, como dice Raúl, la Biblia, que hable la Biblia. Dice, hijitos míos, dice Juan, ¿no? Juan, inspirado por Dios, y era un hombre terrible este Juan. Juan era el hijo del trueno, era terrible. ¿Qué carácter tendría este? Nos recordamos ahí que cuando no recibieron la palabra de Dios un determinado, un pueblo, entonces le dijo pues al Señor Jesús, o vamos a pedir que caiga fuego del cielo, que lo queme esto, no quieren escuchar tu palabra, que lo queme esto. Así era su carácter de Juan, terrible era pues este Juan, ¿no? Y él estando con Jesús, que eso es lo que les falta a los judíos, y Juan era judío, pues, ¿no? Pero, hermanos, miren lo que dice, pues, vamos a ver acá, ya. eh, no, hermanos, dice, hijitos míos, él dice, no, hijitos míos, cambió su carácter, que era el hijo del trueno, y ahora él es el discípulo del amor, ¿no? Hijitos míos, dicen, ¿no? Y nos dicen esta mañana Dios, ¿no? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y todo ser humano, pues a veces nos equivocamos y pecamos, hermanos. Entonces el judío también, pues, como ser humano peca y no sabe a quién acudir, pues. Hay un abogado que está ante el Padre, un intercesor, un mediador que es Jesucristo, pero no lo aceptan, pues entonces su problema no se soluciona y se mantienen pues en el pecado. Pero a nosotros nos está diciendo, no, Dios, en esta mañana, que tenemos pues un abogado, Jesucristo. Ahora, vamos a ver esto de los mandamientos, ¿no? Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, o sea que Él ha pagado por nuestros pecados. O sea, hay una medicina, hay un antídoto para nuestro pecado. Ese es Jesucristo, ¿no? Y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Dice. No solamente era para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, para ti, para mí, ¿no? Y en esto, hermanos, sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo es que nosotros, mucha gente, pues yo conozco a Dios, dice, ¿no? Yo conozco de todo grupo religioso, ¿no? Dice, yo conozco a Dios y mejor que ustedes todavía, ¿no? Yo conozco, decía una señora, yo le escuché decir. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué nos damos cuenta que conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Hermanos, ahí está el principio. Quien guarda los mandamientos de Dios, esa persona conoce a Dios.
Pero ¿qué pasa si uno no guarda los mandamientos de Dios y dice, yo conozco? Entonces aclara aquí, dice, no, la palabra de Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Miren lo que está diciendo aquí, hermanos. El que dice que conoce a Dios, pero no guarda pues los mandamientos, ¿no? Dice ahí la Biblia, dice Dios, el tal es mentiroso. O sea, si yo, no que aquí estoy delante de ustedes, o tú, hermano, hermana, también que estás en esta sala, si tú o yo no guardamos los mandamientos y decimos que conocemos a Dios, somos completamente mentirosos, pues somos mentirosos. Y la verdad no está en él, dice. Mírense la palabra de Dios, yo no estoy hablando mi opinión, nada, sino que también a mí me está diciendo, a ver, justo, Hermano, si tú justo. guardas mis mandamientos, pues estás bien, pero si no guardas, pues eres un mentiroso. ¿Cómo me vas a conocer si tú no obedeces mis mandamientos? Eres un mentiroso, me está diciéndome. Sí, sí, hermano Celso. Tanto teoría y como práctica van en forma paralelo, no van desparejos. Y si va desparejo, entonces ya no es, pues, ¿no? Entonces es una marca bien definido también en forma paralelo, juntos. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Y continúa, hermanos, mire, pero el que guarda su palabra, o sea, que obedece, ¿no? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, en el que obedece los mandamientos de Dios, está diciendo aquí, ¿no? Se ha perfeccionado el amor de Dios. O sea, el carácter de Dios se va a mostrar en el que guarda los mandamientos de Dios, ¿no? Así como dice Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice entonces que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, tiene que mostrar el carácter de Dios, pues. Pero al principio decía, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Claro, el asunto es no pecar, no transgredir la ley de Dios, no separarse de Dios. Pero si alguno hubiéramos pecado, a veces caemos en pecado. Entonces hay una solución, no te preocupes, dice, no, hay un abogado. Y ese es pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesucristo el justo. Podemos orar, pedirle perdón al Señor y pedir, clamar que nos ayude a no pecar, ¿no? Esto es importante, hermanos. Estamos hablando del sello de Dios, acerca de la observancia de los mandamientos de Dios y del sábado, pues, hermanos. Entonces, ¿dónde debe estar grabado esos mandamientos? Cuando dice en tu mano lo vas a tener, quiere decir que tú tienes que guardar, o sea, vivir de acuerdo a sus principios, trabajar, hacer la obra en base a esos principios, ¿no? Y en la mente significa, pues, de corazón, hacer, ¿no? Que está grabado en tu mente y actuar, pues, ¿no? De esa manera. Eso, ¿no? Cuando habla del sello de Dios que se atará en la mano y en la frente. Y de igual manera también, pues, ¿no? La marca de la bestia, el diablo siempre trata de copiar las cosas de Dios, pero para sus propios intereses, ¿no? Dios dice sábado, el diablo dice domingo. Dios dice que vas a grabar en tu mente, en tu mano, entonces el diablo también hace de que se grabe en la mano, en la frente, esa marca de la bestia, que es el domingo, pues, ¿no? Entonces, pero está claro, la deducción, hermanos, al decir domingo, simplemente es porque Dios es el que, lo que dice es, pues, es eterno, ¿no? No hay quien pueda cambiarlo, pues, ¿no? Y Dios es Dios, pues, no el creador. Y la persona que cambia, pues, se hace daño, es un mentiroso, bueno, es hijo de Satanás, pues, no, hermano, como dice aquí, el padre de la mentira, el padre de los mentirosos es, pues, Satanás, así dice la Biblia, ¿no? El padre de la mentira. Ah, si yo miento, soy, pues, hijo de Satanás, pues, no, soy hijo de Satanás, ¿no? Entonces, mire, así con claridad habla la Biblia, ¿no? Habla la Biblia. Nos puede chocar, no hay problema, a buena hora que nos choque, ¿no? Que nos haga reflexionar. Pero esa es la verdad. Ante esta luz, hermano justo, Mm. digamos, yo hubiera estado en ese grupo, ¿no? De los que guardan el domingo. Y si yo veo esta claridad, no me, no me conmovería, ¿no?
¿cómo será, no? Y si alguna vez alguien de repente conversó de este tema, es que se ciegan, bueno, no quieren. Tienen la palabra de Dios, hablan de Dios, predican de Dios, pero ante esta verdad, Sí, pues hermanos, no, hay que orar, creo, hay que orar bastante por las personas porque hay otros textos bíblicos donde dice que la mente del ser humano, como dice, pues la copa de la gran ramera, esa copa son doctrinas, costumbres, tradiciones que en vez de que, como dice Dios, enseñar a los niños, ¿no? Papá y mamá, sus mandamientos de Dios, lo que dice la Biblia, ¿qué le ha enseñado? Tradiciones y costumbres, pues. Guardar el domingo, una tradición, costumbre humana, pues una abominación. Y adorar a las imágenes, todo eso, bien, uno ha vivido en ese mundo y entonces está pues ahí grabado esas cosas y automáticamente hace y dice, no puede aceptar lo que dice esto, pues no. Dice, no. Hermano, Y entonces hermano, es una lucha así terrible que solamente un milagro de Dios pueda hacer de que ese velo se quite, pues, ¿no? El Espíritu Santo, pues, por eso hay que orar, hay que clamar y así va a comprender, pues, ¿no? La persona. Sí, hermanos. hay que agradecer al Espíritu Santo, lo que sella para diferenciar, para guiar a la verdad, ¿no? Como dice Efesios 1:13, ahí está el Espíritu Santo, es lo que sella, lo que aparta, lo que separa, lo que identifica quién es quién. Lo que pregunta el hermano Marcelino. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Bueno, el tiempo rápido se pasó. Bueno, aquí, hermanos, pues hay otro texto, Proverbios 7, 2 y 3, pueden verlo ustedes. Y aquí, Éxodo 28 al 11, lo conocemos de memoria, creo, ¿no? Acuérdate del día sábado para santificar, los 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Pero el séptimo día es día de Jehová, en ese día no harás trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu animal de carne, ni tu visita. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo pues Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y ese día lo bendijo y lo santificó, porque ese día reposó, pues hermanos. Entonces, ahí está el sello de Dios, hermanos. Todo sello tiene características. En un sello tiene que haber un nombre, ¿no es cierto? En un sello debe haber dónde se administra, la persona, qué autoridad tiene, en dónde, ¿no? Y también tiene que tener un título, ¿no? Con la vez pasada veíamos el sello de Maribel, decía su mamá, no tiene su sello, entonces que ella es juez, ¿no? De familia, bueno, ¿no? Su ámbito de trabajo, pues creo que está en el Cusco, entonces en tal sector, ahí es su ámbito, y qué otra cosa más, ¿no? Dominio, un juez, entonces su ámbito de trabajo, bueno, y hay esas características. En un sello tiene eso. En los 10 mandamientos, hermanos, ahí está, pues el cuarto mandamiento tiene esas características de un sello, donde se reconoce a Dios, pues, como creador. ¿Y creador de quién? De todo este mundo, ¿no? Donde estamos viviendo. Bueno, hermanos, doy una lectura a lo que dice nuestra lección. O sea, prácticamente hemos estudiado la parte más importante de este sello de Dios, ¿no? Que lo demás puede ser teoría, pero hemos ido con ejemplos de David y hemos leído esto primera de Juan capítulo 2 respecto a que realmente ese sello tiene que estar en el corazón, ¿no? O sea, hay que obedecerlo, porque si no obedezco, pues de nada sirve, pues no, o sea, somos mentirosos al decir que conocemos a Dios. Bueno, dice así, ahora mismo quizá se está preparando el escenario para esta inminente persecución, hermanos. Estamos a las puertas, hermanos, de esa prueba que va a ser la persecución, ¿no? La persecución. Entonces, estamos a esas puertas. Ayer estábamos estudiando, ¿no? Hay ese plan que uno va viendo en las noticias y todo ello, y los hermanos, pues, ayer han comentado. Han visto ese plan también, ¿no? 2030, ¿no? Donde todo el mundo está preparándose, ¿no? ¿Para qué? Para guardar el domingo, pues, ¿no? Y se decrete esa ley, pero sutilmente, ¿no? Disimuladamente está entrando, ¿no? Eso. Entonces, por ejemplo, el 6 de junio del 2012, hermanos, ya, miren, 2012 ya,
el Papa Benedicto XVI, ¿no? ¿Qué cosa había hecho él? A ver, vamos a ver. Hizo este llamado urgente, había hecho un llamado urgente a más de 15,000 personas, hermanos, reunidos en la plaza de San Pedro, ¿no? En Roma. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, para que el domingo sea un día de descanso para todos. Miren, ya este Papa en el 2002 ya había predicado ahí, ¿no? En la plaza de San Pedro, ahí en el Vaticano, ¿no? Para que la gente pues pueda tener, dice, libertad de estar con su familia y con Dios. O sea, el propósito acá, no que no es malo, estar pues, con la familia y estar con Dios todos los días está muy bien. Pero disimuladamente acá se va ya gestando, generando la observancia del día sábado, como dice aquí, hermanos, vamos aquí los comentarios. Hermanos, al defender el domingo, uno defiende la libertad humana, dice. Claro, bueno, en este caso, así como está entrando disimuladamente que hay que guardar el domingo para reunirse con la familia y estar con Dios también, bueno, no hay ningún problema, pues además de eso, uno es libre, ¿no es cierto?, de tomar una decisión, de reunirse así con la familia y todo, y si es domingo ya, pues si uno puede, no hay ningún problema hasta allí, ¿no? Claro, es uno libre para tomar su decisión. Pero, hermanos, acá, por supuesto, esto no es lo mismo, no es lo mismo lo que se ha dicho, o este Papa dijo, no es lo mismo, dice, esto no es lo mismo que exigir. Por eso, la prueba que viene es que cuando te van a exigir que que los demás guarden este día en lugar del sábado. Cuando te dicen, no, ahora sí, se te exige, se te impone, hay un decreto que tú sí o sí tienes que guardar el domingo en lugar del sábado. Eso sí está mal, pues, hermanos, cuando te exigen. Otra cosa es que por tu libertad tú puedes elegir guardar el domingo o cualquier otro día, pero cuando se te exige, se te obliga, ¿no es cierto? Y después, so pena de muerte, también nos van a obligar. Esa es la prueba que viene, hermanos. Entonces, como dicen, no, por supuesto, esto no es lo mismo que exigir que los demás guarden este día en lugar del sábado. Pero, hermanos, muestra que la idea del domingo como el día de descanso decididamente es un verdadero problema. Va a haber ese problema, ¿no? Tarde o temprano se aprobarán, pues, hermanos, leyes. Y quienes siguen la palabra de Dios a conciencia y guardan el verdadero día de reposo, serán pues tachados. ¿Tachados de qué, hermanos? Vamos a ser tachados de enemigos de los intereses de la sociedad. Miren, hermanos, se decreta ahí la ley dominical y como nosotros no vamos a querer guardar el domingo, sino siempre el sábado, entonces nos van a tachar. Esta es ¿cómo le llaman? La secta odiosa, no sé, secta, no sé cómo van a llamarnos, ¿no? Enemigos nos van a decir, son enemigos de los intereses de la sociedad, no quieren unirse con nosotros, ¿no? Esto es lo que generan problemas, nos van a decir. En Nos este va a decir tiempo, herejes. ya de todos nos van a decir, ¿no? En este tiempo de crisis, el pueblo fiel de Dios, por su gracia y por su poder de Dios, no por la gracia y el poder de Dios, permaneceremos, pues, hermanos, como dice ahí, permanecerá firme en sus convicciones de seguir. Hermanos, se supone que ya debemos estar preparados. ¿Desde cuándo hemos conocido la palabra del Señor mensaje? Si hasta acá no nos hemos preparado, hemos estado tomando a juego los mandamientos de Dios, la observancia del sábado, pues habrá que reflexionar, pedir perdón a Dios, pues arrepentirse. Decir, Señor, por favor, mira, me he relajado hasta acá, Señor. O sea, no estamos preparados, estamos como las vírgenes insensatas, pues, ¿no? Viene el Señor y ya perdidos, pues. Hermanos, tenemos que poner en práctica ahora, hermanos, guardar como Dios dice todos sus mandamientos, hermanos. Si somos mayores, adultos, así, hermanos, pues no va a ser tan fácil. Para un niño que se le enseña todo ya va a ser fácil, pues no, él ya vive con esos hábitos, ¿no? De vivir bajo esos principios. Bueno,
no cederán a la presión. Entonces, no vamos a ceder a la presión, hermanos. Tenemos que clamar a Dios, ¿no? Para que no nos falte esa fe, ¿no, hermanos? Tenemos que perseverar en la fe, hermanos. En contraste con la marca de la bestia, recibirán pues el sello de Dios. Entonces, estamos viviendo esos días. Hermanos, no estemos pensando en el mañana, hermanos. ¿Quién sabe? Yo voy a morir, voy a descansar mañana. Ya para mí pasó todo esto del sello de Dios, de la marca de la bestia, ya pasó en mi vida todo eso. Ya pasó. No es que ya, no, mañana, o será para otras personas que van a venir más adelante. No, no nos engañemos, hermanos. Para todos, esa marca de la bestia y el sello de Dios viene en su propia vida. Les recuerdo, hermanos, porque no sabemos si mañana vamos a seguir viviendo. Pero acá es donde tenemos que tomar decisión, hermanos. Así como ese ladrón en la cruz iba a morir, pues ese día o esos días. Y tomó su decisión y dijo, Señor, me arrepiento, ¿no? Es un ladrón, ¿qué cosa no habrá hecho? Acuérdate de mí, Señor, cuando tú vengas. Suficiente con esa fe, hermanos. Y le prometió el Señor, vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Y por qué no hacemos eso, hermanos? Tomar esa decisión, ¿no? Ya no estar relajados, pues, ¿no? Bueno, en contraste con la marca de la bestia, recibirán el sello de Dios. Dios está sellando en estos días. Ahora, hermanos, no estén pensando en mañana. Los sellos se usaban en la antigüedad para dar fe de la autenticidad de los documentos oficiales. Claro, todo documento debía tener su sello en la antigüedad, por lo que esperamos encontrar el sello de Dios inserto en su ley. Entonces, hermanos, para ser reconocidos no como hijos de Dios realmente que están preparados, pues hay que tener ese sello de Dios, pues no, que se reconozca que somos hijos de Dios. Y ese sello debe estar en la ley de Dios, como dice la Biblia. Los sellos antiguos, hermanos, eran una marca distintiva personalizada. El profeta Isaías dice, aquí está, hermanos, la Biblia, dice, ata el testimonio, sella, ahí está la palabrita, sella la ley entre mis discípulos. Aquí está, hermanos, sella la ley entre mis discípulos. Están viendo, hermanos, me lo estoy agrandando, aquí lo voy a agrandar esto, para que se vea. La Biblia dice así, ¿no? Ata la, a ver, vamos a ver, aquí, 48. Ata el testimonio, dice, y sella la ley entre mis discípulos. Hermanos, la ley se sella en los discípulos de Dios. Porque una persona que no es seguidor de Dios, no cree en Dios, en esa persona no se puede sellar la ley. ¿Cómo se va a sellar? En los discípulos, en los siervos de Dios es donde dice la orden, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Claro, nosotros los que estamos aquí en la sala supuestamente somos pues discípulos, servidores de Dios. Digo supuestamente porque Dios conoce nuestros corazones, ¿no es cierto? Eh, y verdaderamente, pues hermano, si uno busca ahí el texto bíblico, dice eso, ¿no? Ahora, lee Éxodo 20, ya lo conocemos de memoria, del 8-11, la observancia, acuérdate del día sábado, ¿no? ¿Qué elementos de un sello bíblico encuentras en el mandamiento del sábado? ¿En qué se diferencia el mandamiento del sábado de todos los demás mandamientos del decálogo? Y el mandamiento dice así, ¿no? Acuérdate del día de reposo o sábado, ¿no es cierto? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿no? Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Mira lo que está diciendo Dios. En este día sábado ya no debemos hacer pues nuestros trabajos cotidianos, que si yo soy un profesor, dejaré pues no mis actividades de profesor o cualquier otra, tengo mi negocio, dejaré pues mi negocio. No cometamos el error. A Dios no lo podemos engañar tampoco, hermanos, ¿no? Generalmente cuando uno no quiere guardar ya pues no, hacemos todo lo posible y tener la experiencia de un hermanito, decía, hermanito, tú tienes que guardar el sábado, ya has bautizado y todo, tú sabes, tienes que guardar el sábado. Sí, pues hermano, es que yo no soy independiente, soy dependiente, me obligan a trabajar. Búscate pues entonces un trabajito independiente que esto. Sí, hermano, cuando tenga mi
trabajo independiente, voy a guardar el sábado como debe ser. Y entonces el hermanito llegó a tener su zapatería independiente. Y cuando estamos yendo a nuestro grupo, entonces vemos que su zapatería, viernes en la noche, estaba abierta. Oye, ¿qué pasa con este hermano? Tiene su trabajo independiente y no está guardando el sábado. Y le visitamos, pues decimos, oye hermano, ¿tú has dicho o no que si ibas a tener, Dios te iba a dar un trabajo independiente, ibas a guardar el sábado? ¿Y por qué estás trabajando? No, es que hermanito, es que para tener mis clientes recién me están conociendo, entonces tengo que abrir todavía. Miren, hermanos, cuando uno no tiene deseo realmente de corazón de guardar sábado, nunca lo va a guardar. No vaya a ser que nosotros seamos así como ese hermanito. ¿Ah? Hermanos, cuando Hermano, uno conoce a Dios, sí, hermano. hermano, buenos días. De repente Buenas puede noches. comentar. Buenos días, hermanos. Bueno, estaba hablando aquí nuestro hermano del sábado, ¿no? Entonces, justo me hacía recuerdo, ¿no? Cuando la sierva del Señor viajó en visión hasta el santuario celestial y dice, ¿no? Ahí veía, dice, las dos tablas. Dice que una de las tablas brillaba más, ¿no? Sabemos que el primero tabla dice que brillaba más y ella se acercaba, dice la sierva del Señor, y en la tabla el cuarto mandamiento era el que brillaba más, ¿no? Entonces, y la sierva del Señor pregunta, dice, ¿no? El ángel, ¿por qué brilla más el cuarto mandamiento, ¿no? Porque eso va a ser el punto, dice, ¿no? De disputa la señal, por eso brilla más, dice. Entonces, quiere decir que no, el Satanás quiere que solamente Satanás busca que nosotros desobedezcamos un solo mandamiento, ¿no? Va a buscar que nosotros desobedezcamos la ley de Dios, ¿no? O sea, un solo mandamiento. Los demás ya está bien que guarden, normal, dice, ¿no? Pero que quiere que desobedezcamos el cuarto mandamiento, sí o sí, ¿no? Va a hacer todo, ¿no? Todo, va a usar todo su poder, toda su fuerza para que nosotros seamos desobedientes. Y al guardar, a veces nosotros guardamos, no, tengo que guardar, tengo que guardar. Guardamos como el joven rico, ¿no? Yo guardaba desde pequeño, dice, ¿no? Pero dice nosotros, Dios no obliga, ¿no? A veces casi por obligación nos guardamos porque el hermano habla, el anciano, el pastor, ¿por qué estás guardando? ¿Por qué no estás trabajando? ¿Por qué estás trabajando el sábado? ¿Por qué no descansas, no? Dice nosotros tenemos que guardar la ley, o sea, tiene que ser por amor, ¿no? No porque alguien nos diga, sino que tiene que salir de nosotros mismos. Entonces, eso es espiritual, ¿no? Y se hablaba también del, de eso, ¿no? De los poderes, los tres poderes religiosos, ¿no? Se va a aprobar en los Estados Unidos, sabemos, ¿no? La unión entre los tres poderes, ¿no? Papa, Estados Unidos y los protestantes, ¿no? Que guardan el día domingo. Y cada vez más se va a hacer más fuerte, ¿no? Y se decía esta semana, ¿no? Que se van a juntar los tres poderes y se va a decretar la ley y Ajá. va a pasar de nación en nación y rapidito, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Pasar tiempo con Jesús todos los días, ¿no? Solo eso nos va a ayudar a que nosotros pasemos, ¿no? Esas pruebas. Estar todos los días con Jesús, ¿no? Orando las 24 horas del día, hablando, ¿no? En todo momento. Y decir, metemos el error de decir, no, yo ya guardo, yo ya estoy sellado, ¿no? Dice nosotros, aquel que dice, ¿no? Que se enaltece será humillado. Nosotros tenemos que decir, dice, no, yo no merezco, no soy pecador, yo no me merezco el reino de los cielos, sino que soy pecador. Y aquel que se humilla, dice, Dios lo enaltece. Solo eso quería comentar, hermano. Muy bien, hermanos. Como dice la palabra de Dios, ¿cómo dice? No os engañéis, a Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si en lo poco no eres fiel, en lo mucho tampoco vas a ser fiel. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho vas a ser fiel. Las vírgenes también, las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes, insensatas, ¿no? Hermanos, no nos engañemos, había una lección que decía eso, hermanos. Si nosotros no, desde el momento que hemos conocido a Dios, no hemos estado practicando los mandamientos de Dios, estamos peor que los no creyentes, que los ateos. Somos peores que los ateos. Es así, eso es cierto, hermanos. No nos engañemos de que a la última hora yo recién voy a guardar el sábado. No, eso es falso. Es como que yo le dijera a un estudiante que está estudiando ingeniería civil
cachimbo, le digo, oye, construye un edificio de 7 pisos. ¿Qué va a hacer, pues, hermano? No está preparado, pues. Tiene que estudiar, pues, no todos los años en la universidad, ser un buen, en la práctica entrar y recién va a hacer la obra, pues. No vas a decir a alguien que haga una cosa cuando no está preparado, pues, no sabe, pues, no sé, claro, podría hacerlo, ¿no? Pero de repente le va a salir mal alguna cosa que tú le pides. Hermanos, no nos engañemos, pues nosotros tenemos que hoy, si es que hasta acá nos hemos relajado, poner en práctica pues todo lo que dice Dios, como dice David, meditar día y noche en la ley de Jehová. Eso, y practicarlo. Y como el Señor Jesús dice, si me amas, hijo, justo, si tú me amas, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, si tú no me amas, de nada sirve que guardes los mandamientos. ¿Para qué me sirve que guardes los mandamientos si tú no me amas? Entonces, el motivo para guardar el sábado y todos los mandamientos es el amor a nuestro Dios, ¿no? Eso es importante, ¿no? Bueno, voy a continuar, dice, ¿no? 6 días trabajarás, harás todo tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días ahí está el Creador, ¿no? Jehová, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Recordemos, hermanos, también, ¿no? La prueba viene, ¿no? Esta prueba viene. Pensemos, dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Quién contra nosotros? ¿Qué poder ni qué poder de papado, Estados Unidos, o protestantismo, el mismo demonio? ¿Qué cosa? Hermanos, pues es insignificante. Si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Eso es importante recordar, hermanos, que estamos al lado del Todopoderoso, del vencedor, ¿no? El Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, solamente no debemos separarnos del Señor, agarrarnos fuerte de Él todos los días. El cuarto mandamiento contiene 3 elementos de un sello auténtico, hermanos. En primer lugar, el nombre del dueño del sello, ¿no? O sea, ahí dice el Señor tu Dios. Ahí está. Es nuestro Señor, pues, ¿no? Ahora, eso dice Éxodo 20:10, ¿no? En segundo lugar, el título del dueño del sello, pues el que hizo, el creador, pues hermanos, ¿no? Ahí está en el 11, ¿no? Y en tercer lugar, el territorio del propietario del sello, pues hasta dónde es o sea, ¿cómo diría? Hasta dónde abarca, ¿no? Su poder, ¿no? El cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene. Así dice, pues, este mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, aquí hace mención de que en el Apocalipsis 7:1 y 2, el sello, dice, ¿no? Recordamos ahí que dice a los 4 ángeles que van a ya soplar los vientos, hermanos, todas las calamidades que van. Estamos a las puertas de eso. Puede ser hoy día, mañana, hermanos, pues no estemos esperando, ¿no? De aquí mucho tiempo. Se va a soltar los vientos, pero antes de que se suelten los vientos, las cosas que van a ocurrir en este mundo, hay un ángel que sale con el sello de Dios y dice, un momentito, todavía no soplen los vientos, ¿no? A las 4 esquinas de la tierra, hasta que sean sellados los siervos de Dios. Vamos a sellar los siervos. Y ese sello justamente, pues, está en los mandamientos de Dios, como dice, ata el testimonio, sella los mandamientos de Dios en mis hijos, dice, pues, no a Isaías, es lo que hemos leído. Entonces, hermanos, el sello de Dios se coloca solamente en nuestra frente, un símbolo, pues, de nuestra mente, corazón, alma, hermanos. Es el nuevo pacto, ¿no? El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo sella, pues no sella, ¿no? Jesús respeta nuestro libre albedrío. Claro, ahora si tú no quieres, hermano, o yo no quiero, pues Dios respeta, está bien. No quieres, pues no puedo hacer nada, pues no, se queda atado de más. Él quiere, Dios, claro, que seamos salvos, pero nos ruega todavía. Pero justo, anímate, pues no, sigue adelante, levántate, pues, ¿qué cosa? A ver, ¿tienes algún problema? Aquí yo tengo todo el poder para ayudarte. Sigue adelante, no te rindas, no te quedes. Así me estaría diciendo, no, me está diciendo. Y a ti también te dicen, ¿no? ¿Qué problema hay? A ver, nos invita a permitir que Él
Él nos está permitiendo a que Él moldee pues nuestra mente, nuestro carácter, ¿no? Mediante su Espíritu Santo, para que no nos puedan mover del ancla de nuestra fe en la palabra de Dios, como dice Efesios 4:30, ¿no? No contristéis pues al Espíritu de Dios, no le pongas triste al Espíritu de Dios, hermano, hermana, no le pongamos triste al Espíritu de Dios, con el cual pues fuimos sellados para el día de la redención. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos sella, pues, ¿no? Por lo tanto, entendemos que los fieles son quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí está en Apocalipsis 14:2. Aquí está la paciencia, la perseverancia, ¿no? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En esos mandamientos, hermanos, está incluido pues el cuarto mandamiento, cambiado, ¿no? Por el poder de la bestia, ¿no? El cuerno pequeño, el inico que hemos leído, hemos estudiado ya, ¿no? Lo han cambiado, pues, y ellos atribuyen, ¿no? Eso. Lo reconocen también. Nosotros lo hemos cambiado, dicen. La santidad del sábado, domingo. Bueno, entonces, hermanos, estamos frente a esa prueba grande, ¿no? ¿Qué condiciones ves que se están gestando actualmente que podrían conducir a las restricciones de nuestra libertad religiosa? ¿Qué obstáculos quedan también? Entonces, hermanos, ahí están las preguntas. Hoy, hermanos, no sé qué problemas, qué obstáculos podemos tener respecto. Hay un hermano que pide siempre por su hermano para que tenga trabajo, ¿no? Parece que tuvo un trabajo, pero está con sábado, le obligaban sábado, pues, parece que ha renunciado, y estamos orando para que Dios le conceda pues un trabajo con sábado libre, ¿no? Y Dios va a conceder, pues, ¿no? Hay que tener paciencia y perseverancia. Sí, hermanos, así es. A veces pues nos encontramos en nuestra vida, nos hemos encontrado un determinado tiempo sin ningún trabajo, pero no teníamos que declinar en nuestra fe. Y Dios después nos da el trabajo, ¿no? Él sabe, es todopoderoso, pues Dios, ¿qué cosa no puede Dios, hermanos? Hay que confiar nomás, hay que perseverar y ser fieles a Dios, ¿no? Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Si no hay más pregunta, bien, entonces vamos a terminar nuestro estudio de esta mañana, hermanos, que Dios pues los bendiga, ¿no? A ver, voy a invitar a hermano Enoje, ¿estás con nosotros o ya te fuiste al trabajo? ¿Podrías despedirnos, hermano Enoje, con la oración? Si ya se fue a su trabajo, a ver, vamos a pedir a hermana Luisa, ¿estás ahí, hermanita, con nosotros? ¿Alguien de ustedes, hermanos, que esté disponible? Hermano, Ya, hermanita, por favor, despídanos con la oración, hermanita. y hermanito, gracias. Ya. Querido buen Dios que está en el cielo, en esta mañana, Señor, le damos gracias primeramente por la vida y la salud que nos regalas a tus hijos, Señor. Gracias también, Señor, porque siempre tienes misericordia a pesar que nosotros no somos perfectos. Y te pedimos perdón también, Señor, por nuestras faltas, nuestras equivocaciones, por nuestro carácter. Y también, Señor, tal vez por transgredir tu día santo, a veces teniendo conocimiento. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo lo que estas lecciones nos están enseñando. Y asimismo, Señor, te pido por cada uno de tus hijos, los que están presentes. Derrames tu bendición para ellos y asimismo, Señor, nos des más fe y que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder seguir adelante. Gracias, Señor, por todas tus enseñanzas y ayúdanos a ponerlo en práctica y hacerlo siempre lo mejor para ti. En nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos. Amén, amén, amén. Amén, 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 Señor. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.